la región. Ahora vamos a hablar un poco de economía, porque hay un nuevo piso de ganancias y casi 20.000 chubutenses van a quedar exentos. Hay nuevos montos. Vamos a tomar contacto con Fernando López Chiesa, tributarista, a quien le agradecemos el contacto. ¿Cómo está, Chiesa? Adrián Flores lo saluda. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas noches. Gracias por comunicarse. Bueno, hay anuncios, nuevo piso de ganancias. Exactamente, tenemos una nueva modificación para el impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia y los jubilados, donde se eleva nuevamente el piso para no pagar el impuesto a las ganancias. Recordemos que la última modificación había sido en marzo, en la cual se había elevado a 506.000 pesos, ¿no es cierto?, brutos, para los cuales los empleados no pagaban el impuesto. Bueno, hoy se conoció que este piso se va a elevar a 700.000 pesos, y de esta manera, bueno, esos empleados y o jubilados no van a pagar el impuesto a las ganancias. Pero tenemos un beneficio adicional que es bastante llamativo, en el cual se van a modificar las escalas o los tramos, ¿no es cierto?, del impuesto a las ganancias, que es la que me determina qué porcentaje o qué alícuota tengo que pagar de impuesto a las ganancias. Por lo tanto, esta medida va a afectar a casi 1 millón de trabajadores en relación de dependencia. Entonces, más allá del monto que perciban de remuneración, en esta oportunidad todos los trabajadores se van a ver beneficiados con alguna reducción o en algunos casos la eliminación del impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que tiene que hacer el trabajador? ¿Esto se hace de manera automática, la actualización, o tienen que llenar algún tipo de formulario? Esto es una tarea que tiene que hacer el empleador cuando liquida las remuneraciones, y ese cálculo lo hace la empresa, ¿no? Esto ya va a estar vigente para los salarios del mes de agosto, es decir, que perciban seguramente a finales de agosto, y esta medida va a ser retroactiva, lo que tiene que ver con las escalas, al 1 de enero. Entonces seguramente habrá habido algún exceso de retención en el impuesto a las ganancias, por lo cual el empleador lo va a tener que devolver en 2 cuotas, es decir, una parte en agosto y una parte en septiembre de lo que fue retenido, ¿no es cierto?, en exceso, de acuerdo a estos nuevos límites o parámetros que va a establecer este decreto. Esto el trabajador lo tiene que controlar, el empleador le salta allí lo que ya ha descontado de más. ¿Cómo se hace ese reclamo, Chiesa? Mire, la verdad, toda la información la tiene el empleador porque parte de los ingresos y de las deducciones de jubilación y obra social. Por lo tanto, la tarea es del empleador. El empleado no tiene que brindar ningún otro tipo de información y tiene que hacer todo el recálculo anual. No es una tarea simple para los contadores o quienes hacen las liquidaciones, ya que los sistemas muchas veces hay que hacerlo en forma manual o casera porque, bueno, tiene sus particularidades. Pero bueno, todo ese proceso se va a realizar durante, ¿no es cierto?, el mes de agosto. Y como ustedes decían, bueno, para la provincia y sobre todo las zonas patagónicas, entre más o menos 8.000 y 20.000 van a ser los beneficiarios, ¿no es cierto?, de estas reducciones de impuesto a las ganancias. Algo que se venía esperando, ¿no, López Chiesa? Por lo menos del sector de los trabajadores y más de aquí de la Patagonia. Exactamente, pensemos que en los últimos 4 meses hubo un incremento del 38%, que fue la variación del promedio de las remuneraciones, ¿no es cierto? Es que lo que conocemos como el índice RIPTE, por el cual se actualizan en estos valores. Es una medida positiva porque obviamente va a entrar más plata al bolsillo de los trabajadores. Nosotros siempre que nos quejamos que esta actualización debería ser más frecuente, con una frecuencia tal vez mensual o bimestral, porque obviamente va contra el salario de los trabajadores. Imagínense que el trabajador ya ingresó en exceso, recién lo va a terminar de percibir en el mes de septiembre. Entonces, bueno, obviamente llega devaluado y es como un helado a 40 grados de calor, ¿no es cierto?, en medio de la 9 de julio. Se va derritiendo y va perdiendo ese poder adquisitivo.
Y lo llamativo de esta novedad es justamente que esto es para todos los trabajadores, porque ahora se va a modificar, ¿no es cierto?, las escalas o las alícuotas o los tramos por el cual tengo que tributar. Así que todos van a tener algún tipo de beneficio. ¿Se conoce qué se hace con este impuesto a las ganancias por parte del Estado? Aquello que recauda de estos descuentos, ¿se da un informe mensual, anual, sobre en qué se vuelca luego ese dinero? A ver, el impuesto a las ganancias es un impuesto que forma parte de la coparticipación y que luego se distribuye en el conjunto de gastos a través de las distintas compras y servicios que el Estado realiza. Uno como contribuyente, como ciudadano, recibe servicios públicos indivisibles, ¿no es cierto?, que son para todos los ciudadanos de un país, en los cuales, bueno, puede, ¿no es cierto?, utilizarlos, consumirlos o disfrutar de ellos. Entonces, es muy difícil que ello pueda medir cuánto de ese impuesto es lo que recibe el ciudadano. Obviamente esto va a estar en gastos de salud, educación, seguridad, y que son todas las funciones inherentes, ¿no es cierto?, al Estado. Fernando López Chiesa, le agradecemos mucho por esta información muy importante para tener en cuenta en los próximos meses. Gracias, muy buenas noches, que estén bien. Hasta luego.